Mis locos, desde el Sambil de la Candelaria, 14 años después de haber sido expropiado, regresan y abren el 30 de noviembre el Hoy Sambil. exactamente, o sea, estamos en el primer día de este lugar. ¡Qué espectáculo! Apenas tenemos unos minutos aquí adentro y hay demasiada gente. Leímos en un artículo que apenas se abrió, generó 1000 empleos directos y cuando esté a full operación se esperan 4000. Pero bueno, vamos a darle un recorrido por acá y para los que todavía no nos conocen, yo soy Emmanuel Vieira Yo soy Valeria Izada, y juntos somos dos locos. de viaje. ¿Qué les parece que hayan abierto el Sambil de la Candelaria? Lo mejor que le pasó a la Candelaria se lo merecía. Con colas y todo que nos vienen encima, yo apoyo el Sambil. Una de las cosas que me impresiona es que tardaron 8 meses en poner operativo todo el centro comercial. Se les dio el permiso a finales de marzo y estamos apenas a principios de diciembre y miren, ya está todo listo. Sí, evidentemente hay tiendas que todavía faltan, pero el estacionamiento está listo, las escaleras mecánicas están listas y casi todo está listo. Solo falta llenar algunas tiendas. Para poner en contexto a los que nos siguen de otros países, el antiguo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2008 decidió expropiar este centro comercial, es decir, quitárselos arbitrariamente a sus dueños, alegando que iba a generar mucho tráfico en los alrededores de la Candelaria, que mejor se hiciera una escuela, una universidad, un hospital. Obviamente, si se robaron el centro comercial, tenían que hacerlo ellos, cosa que no hicieron en lo absoluto. El centro comercial quedó como un depósito para los diferentes ministerios o para las diferentes obras del gobierno y luego fue un refugio para damnificados en diferentes catástrofes naturales que han ocurrido en Venezuela y gracias, 14 años después se está reinaugurando, se le devolvió a sus propietarios iniciales. Y bueno, vamos a recorrer para ver qué está abierto, qué falta y qué nos encontramos por aquí. De verdad que no se imaginan la emoción con la que la gente está caminando acá porque es mucho tiempo que se pasó para recuperarse y de verdad que una obra maravillosa que en tan poco tiempo lo habilitaron. Hermano, abrió hoy el centro comercial, pero ya llevan trabajando tiempo antes, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo llevan preparando la tienda? Cubi, 22 días aproximadamente. Desde que les asignaron el permiso y montaron Sí, todo todo esto. lo demás, sí, hasta las 12, 1 de la madrugada de este día hemos trabajado fuertemente para poder obtener esto que ven aquí. Felicidades. ¿Y qué ofrecen acá? Bueno, veo que electrónicos, pero... Sí, Smartwatch es un producto totalmente inspirado por venezolanos, desarrollado en Estados Unidos a nivel de deportes, ¿bien? Smartwatch, lo que son Sportbell, bocinas, audífonos. También tenemos básculas corporales para medir todo lo que es la grasa subcutánea, todo a nivel de nutrición y deporte. Cool, bien, sí. ¿Qué opinas de que reaperturaran el centro comercial de la Candelaria? Bueno, es algo que yo estoy aprendiendo este año porque recién me mudé a Caracas, bien, pero creo que es la oportunidad para que muchas personas que estamos en el interior podamos ocupar un poco más acá y mucho más, sea más amplio el alcance laboral. Muchas personas se sumen a seguir trabajando por nuestro país y evolucionar. Creo que es oportunidades de empleo y crecimiento. ¿Me repites de dónde eres? De Mérida, Bueno. para el mundo. Amamos Gracias. a todos los merideños. Los Gracias quiero. por venir. Gracias, bro. Gracias, Manuel. Por las preguntas. Justo detrás de mí tenemos a Farmatodo, como siempre robándose la atención. Ahí no cabe una sola persona más. Y es que por estos 3 días de inauguración tienen descuentos muy buenos. No sé si les va a dar tiempo de que ustedes vean este video antes de que acaben los descuentos, pero estén pendientes siempre en sus redes sociales para que no se pierdan de ninguno. Vamos a por el área que me gusta, vamos. Pa' acá. ¿Sabían que Farmatodo tiene todo ubicado estratégicamente? Quizá no lo sepan, pero sí. Por ejemplo, si se fijan bien, van a notar que siempre a mano derecha están los cosméticos. O lo primero que haces al entrar es ver los productos de belleza. ¿Por qué? Porque eso incita a las mujeres a que se compren una pinturita de uñas, un labial, lo que sea.
una de las cosas que más me impresiona. Aunque Farmatodo está a reventar, está full, todas sus cajas están vacías, o sea, miren, no hay cola para pagar. Y si miren para allá, miren, full de gente que literal no cabe una persona en el Farmatodo y las cajas vacías. Además, sí, tienen el paga aquí sin colas con tu celular, que se descargan la aplicación, van escaneando sus productos y cuando llegan acá, ¡pac!, ya literal pagan con su tarjeta y se van sin que nadie esté ahí encima de ustedes, sin que tengan que hacer cola ni nada. Pero si quieren su colita normal, no hay, o sea, no hay. Es todo espectacular. Todavía seguimos en el primer piso, vamos a seguir recorriendo el centro comercial, vamos a comenzar a subir un poquito para ver qué más hay. Entre las tiendas que hemos visto está Mercantil, Farmatodo, Palacio del Bloomer, Perfume Factory, Opticolor, Canguro, Sol y Luna. Hay muchas tiendas también como de nuevos comercios, nuevas marcas. Creo que más del 50% está cerrado todavía. Pero bueno, ya por lo menos que hay una parte operativa está muy cool. Full queso, próximamente. Lo que te tengo, papi. Hay tramos que todavía están cerrados, mírenlo aquí. Hay unos materos, unos letreros de lo que se viene, por ejemplo, Balú se viene próximamente. Y allá que dice, Sambil La Candelaria lo tiene todo, lo va a tener todo, lo va a tener todo. Y somos fans del Sambil porque de pana es el centro comercial más completo desde siempre. Han salido muchos, pero ese desde siempre es el centro comercial más completo de Caracas y en todos los estados en los que está también es el mejor. Yo podría decir que es el más grande, o sea, no sé en metros cuadrados, pero sí en cantidad de tiendas. Inclusive fuimos al Sambil de Curazao y saltamos en una vaina así como de trampolín, estuvo divertido. Al de Valencia hemos ido. Al de Maracaibo fuimos. ¿En Maracaibo hay un Sambil? Sí. Ah, no me acuerdo en haber ido al Sambil de Maracaibo. Bueno, y obviamente al Sambil de Caracas, ¿dónde está eso? ¿Cómo se llama eso? Chacao. Chacao, obvio. Amor de Pacífico. Se ve Es súper espectacular. linda. Sí, vale. Ya vamos a decir, rescatamos un cóctel de bienvenida. Por favor, vamos a agarrar un cóctel de bienvenida. Yo voy a tratar de agarrar un cóctel de bienvenida sin que Valerie me diga. Miren, hay un dicho venezolano, bueno, no sé si venezolano, pero el que no llora, no mama. Me acerqué a pedir un trago y me dijeron que sí. Mira a Valerie escondida por allá, mira la escondida por allá, mírala. Ahí está Valerie escondida, porque Valerie tiene mucha pena, pero yo lo conseguí. Miren, ya yo que me metí aquí a agarrar cóctel gratis, me encontré con la dueña de la tienda. ¡Vente, niña! Vente, mira, Valerie por ahí está viniendo. Miren, ella es la dueña, Andreina. Me dijeron que te llamas Andreina. Cuéntame un poquito de la tienda, de cuánto tiempo tienen trabajando para abrirla, qué tiene por dentro, porque no he entrado ni nada. No, por supuesto. Bueno, ya venimos trabajando 3 meses en este proyecto porque, como ves, en los otros locales te entregan el local de cero. Prácticamente es una obra gris y tenemos que hacer proyecto de cero, construcción, todo lo que ves se hizo diseño propio, que por supuesto por ahí mira la diseñadora que fue la que realizó todo este precioso render y lo hizo realidad. Bueno, por acá vendemos ropa para damas y también para adolescentes, que por supuesto ahorita lo ves muchísimo, ¿no? Que ahorita muchos adolescentes con toda la influencia de las redes sociales quieren vestirse muchísimo mejor, ¿no? Como más atrevidas, como diferentes. Ñeñe, ya te cuadré un traguito. Qué vergüenza. ¿Vergüenza por qué? Porque sí, te vi el interés. Yo llegué y dije, no lo pude grabar, pero yo llegué y dije, ¿qué sirven acá? Y me dijeron cócteles. Y yo, pero me puedo agarrar uno. Y me dijeron, no, es solamente para los que están invitados a la inauguración o los que compren cualquier prenda de ropa. Y yo iba de una a entrarle a comprarle cualquier cosita ñeñita. Ay, qué mentiroso. Pero salió alguien y dije, mentiroso. ¿cómo te vamos a negar un trago si tú nos entretienes? Si ustedes nos entretienen Y bastante. yo estaba que sí ya en el otro extremo. Valerie estaba que si escondía detrás de la columna. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Pero bueno, vamos por ese destornillador. Miren, creo que desperté a un monstruo. Miren. Niña, era que te tomaras el trago, no que entrara. Mira. Ahora usted no se mete. Listo. Quien no quería escondía en una columna y terminó tomándose un trago. No solo eso, sino también descubriendo esta marca que, por ejemplo, todos estos jeans se fabrican aquí. Y miren los detalles. Miren, acérquense. Miren Wow. el detalle del logo aquí. Así que obviamente va a salir con mis jeans. Chao. Andreina, felicidades por tu nueva Muchísimas tienda, gracias. por tu emprendimiento. Ya me los verán. No sé. Síganme en Instagram.
Salud. Salud por eso. Miren, quería hacer un chiste y terminé haciendo una morisqueta. Niña ya salió con pantalón, miren. Ese es el que se va a comprar, ¿verdad? Este es el que le voy a regalar, no se lo va a comprar. No, se va a comprar. ¿Cuánto cuesta ese blue jean, Andreina? 35, pero no, en serio. No regala nada. Si no, no lo quiero, ¿viste? Si no, no lo quiero. Sí, eso fue un trato que No. que se lo midiera. Tú hiciste un trato. Tú pediste un trago gratis. No, ajá, bueno. Miren, pantaloncito en 35. No, pero ya me manchaste la tienda. Lo siento. Demasiado alcohol. Salud. Ok. Niñito me regañó. Obvio, niño. No, Ñeñito, te voy a explicar. Nosotros nunca aceptamos cosas regaladas porque sabemos el trabajo que hay detrás de cada producto y más cuando es hecho en Venezuela. Nosotros tenemos una marca también, se llama Dos Locos Store, y sabemos lo difícil que es producir aquí. Pero ella me dijo, yo sé que ustedes promocionan los productos nacionales. Entonces, claro, la idea es que ustedes vean este video y apoyen el talento venezolano. Y nada, ella me puede ver luego feliz con mi jean nuevo. Ojo, de hecho le ofrecí pagarle, Sí, sacó sí, el dinero no y quiso. casi que se Es que es ofendió. ofensivo, claro. Exacto. Por eso al Si tú final. le regalas algo a alguien y te dicen, no, yo te pago, está feo también. Bueno, así que ya saben, si compran de parte de nosotros, y esto no es una publicidad pagada, no vayan a creer que fue la publicidad por el blue jean, eso vino después. No, sale. Exacto. De hecho, nuestro sponsor en este video es Farmatodo, así que vengan a Farmatodo y vengan a comprar bastante. Vengan a todo el centro comercial. Exacto. Compren Bueno, lo que quieran. en ese piso era la ¿Qué única tal? tienda abierta y ahora, miren, subimos y hay una Jump. Es una de 2 tiendas abiertas. Miren, esta tienda es viejísima. Sí. Yo me acuerdo cuando tenía 9 años, tenía mis zapatos Jump y eran altísimos, los Sí, que eran sí, como sí. unos zanquitos. Me encantaban. A mí nunca me dejaron comprármelos porque me iba a caer y fracturar. Eran solo de niña. No, ¿verdad que hay Jump de hombre también, mano? Hay Jump de hombre, pero no con zancos. Pero no ¿Viste? con plataformas, ¿verdad? No, claro, super Con plataformas de niño. Sí. Niño, ¿te convienen? A ver si subes unos centímetros. Es no sé. verdad, necesito unos Jump. Ajá. Hora de comprobar si conseguimos los zapatos. Si conseguimos los zapatos de plataforma para Emma. Vamos a ver. Mira, sí hay. No es demasiada plataforma, pero tienen. Esos son 2 centímetros más. Fácil. A ver, sigamos viendo. Aquí también hay otro alto. Bueno, muchachos, si quieren subir unos centímetros, vengan y busquen sus zapatos Jump. Ahí les va el dato. Estas son las ventajas de venir a un centro comercial que está recién abriendo. Casi todo está en descuento. Solo por hoy, 20% de descuento en toda la mercancía de Jump. Miren, en este piso está Maxi Donas, luego Jump o Hadu, no sé si las dos, qué sé yo, y otra de como bolsos y accesorios de mujer. Es todo lo que hay abierto en este piso. Obviamente falta mucho todavía por abrir, pero por lo menos un buen inicio. Hemos estado leyendo los carteles y dice, estamos trabajando para ti próximamente nuevas aperturas. Inauguración el 28 de mayo del 2023. Por ende, creemos que esta es una preinauguración. O sea, como que apenas la prueba de lo que va a comenzar a ocurrir y lo que se va a finalizar cuando esté la apertura oficial. En mi opinión, como comerciante, los dueños del Sambil dijeron, las tiendas que estén listas antes de diciembre, aprovechen porque en diciembre se vende muchísimo. Las que no, bueno, ya será para mayo del 2023. Pero yo estoy seguro que todas estas tiendas que vendieron, o sea, se van a hacer el diciembre, literal. Porque qué? aparte hay mucha gente curiosa entrando, como que qué hay, cómo quedó el centro comercial después de todo lo que tuvo que sufrir estos 14 años. No, y es que Hay ustedes muchos curiosos aquí no se imaginan. que terminan como yo con bolsa en Exacto. mano. Ustedes no se imaginan la hiperactividad, o sea, la serotonina, dopamina que genera entrar a un ¡Guau! centro comercial. Voltea, voltea. Esto está muy lindo. La feria es enorme. Miren, va a haber Pizza Hut, Beijing, por allá un McDonald's, un KFC, a ver, ¿qué es esto? Un Chicken Box, Churromanía, Saituna Café, un montón de lugares nuevos. Y esto está muy, muy bonito. No sabemos si este
este centro comercial va a contar con cine. Les mostramos todas las tiendas que vimos y las que decían que iban a aperturar próximamente, pero aún falta muchísimo por ver, así que hay que esperar hasta el 28 de mayo. Sí, en mi opinión, solo el 20% del centro comercial está abierto. Sin embargo, se ve que va a ser espectacular. Ya quiero volver cuando esté listo. Y bueno, estamos en el último piso, así que les mostramos todo lo que está por ahora en el centro comercial. También tiene su estacionamiento. Pudimos parar nuestro carro. Nos dijeron que cerraba a las 10 de la noche, así que ya lo pueden tener ahí para referencia si se quieren venir en sus carros a la Candelaria. Nos sentimos muy seguros, realmente estamos con nuestros teléfonos, todo sin problema, así que volveremos cuando esto esté completamente abierto. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y activar las notificaciones para ver los próximos videos que vamos a hacer acá en Venezuela. Y déjenos un comentario, ¿qué les parece? ¿Qué más les gustaría que grabáramos? Coméntenos por ahí, estamos leyéndolo. Miren que estos dos locos se vienen con cosas muy, muy buenas. Chao.